Historia de las Mujeres y Historia de Género, pregunta que además será el debate principal de este encuentro. Es necesario decir que esta iniciativa ha sido el resultado de las inquietudes que hemos tenido con respecto a las mujeres y el género a lo largo de nuestra experiencia académica como estudiantes de pregrado de Historia de la Universidad Nacional, en la que hemos notado una ausencia que se ha ido solventando a medida que se han dado las discusiones sobre la inclusión de las mujeres dentro de los procesos históricos que abordamos en nuestras clases. Sin embargo, consideramos que estos avances resultan insuficientes en la medida en que sigue siendo el género una categoría aislada dentro de la historia que se enseña en nuestro departamento, lo cual conlleva que las mujeres sigan estando en una posición periférica respecto a los temas de estudio y de enseñanza. Por lo tanto, la finalidad de la formación del grupo Historia de las Mujeres o Historia de Género es crear un espacio dentro del departamento de Historia que permita el diálogo y el debate teórico y historiográfico entre el género, la historia y las formas de hacer y escribir la narración histórica. La dinámica que manejaremos es: primero, escucharemos una breve presentación de cada uno de los invitados sobre el tema del evento. Posteriormente haremos una somera presentación de la relación historia, género y mujeres en Colombia, y por último se abrirá el debate. Nuestros ponentes invitados a esta discusión son Susi Bermúdez, Rob Lidor, Ricardo Sánchez y María Imelda Ramírez, que llegarán en 3 momentos porque tienen un evento antes. La primera profesora que vamos a invitar a que nos cuente como una opinión muy general sobre este tema es la profesora Susi Bermúdez, quien es doctora en Historia de la Universidad de Nueva York, también es magíster en Historia de esta misma universidad y antropóloga de la Universidad de los Andes. Ella se desempeñó como profesora en el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, actualmente está pensionada. Entre sus temas de interés encontramos historia de las mujeres y la familia en el siglo XIX, relaciones internacionales y transnacionales, género, convivencia, paz y migración. Además, es la autora del libro Hijas, Esposos y Amantes, ensayos sobre género, clase, etnia y edad en la historia de Latinoamérica, y el bello sexo, mujer y familia durante el tiempo radical. Deseo agradecer esta invitación. Disculpen mi voz, les chuequita, pero funciona. Traje esta presentación en PowerPoint por varios motivos. Uno, mi voz que toma aliento en el tiempo, es decir, hay que tener paciencia con ella, solidarizarse y poco a poco tiene vuelo. En segundo lugar, porque estoy comprometida en este último tiempo con los derechos de las personas con discapacidad y no todas escuchan. La verdad, no tuve el tiempo necesario para hacer esta presentación visual como hubiera querido
pero paulatinamente entrará en mi cotidiano. Y ese es un primer punto que tiene que ver con las fuentes que usamos los historiadores y las historiadoras, en el sentido de que hay poblaciones que, claro está, la historia escrita es historia escrita. Por favor. De las preguntas tan interesantes que ustedes creyeron, abordé unas pocas por el tiempo limitado. Entonces, si cambiamos, inicio con el tema de historia de mujeres o de género. En esto de historia de mujeres, la abrimos las mujeres por interés propio, por falencia en esa historia total que se aprendía en los años 60, aún en los 70, en las que tantas actoras y actores eran invisibilizados. Era una historia que, como muchas y muchos han planteado, era historia para visibilizar a las mujeres. En un principio descriptiva, más tarde, paulatinamente, cuestionando profundamente los postulados tradicionales de la historia. Esta historia de mujeres no nace en cualquier contexto. Esta historia surge en ámbitos globalizados y transnacionales. Es decir, en el siglo XVII, sin el apoyo de los medios masivos, de las editoriales, etc., es posible que difícilmente surge. Esta historia de mujeres no es la panacea, no es perfecta. Ha tenido resbalones, ha tenido cuestionamientos como cualquier proceso de conocimiento. Y como tal, hay que aceptar. Seguimos. Gracias. En los 70 se plantea que surge esta historia. No obstante, viene de tiempo atrás. Y sus raíces, se puede decir, están cimentados en países como este, con puentes establecidos con Francia, por la historia misma de Colombia. Pero si esta historia se fortalece, en particular a partir de la segunda mitad del siglo XX, es Estados Unidos quien también empieza a tener una preeminencia notoria en el contexto de la Europa occidental. Inglaterra, Italia tiene
activos y en los últimos decenios hay estudiantes que hacen sus estudios de doctorado, por ejemplo, en España. Pero esto no es lo que sucedía inicialmente. Esta historia de mujeres construida por mujeres no tuvo una ideología neutra. El feminismo verdaderamente para construir. Y ustedes saben que, por favor, la columna de las feministas es cuestionar el patriarcado. Este es el pivote importantísimo de quienes hacemos parte de este tipo de ideología que no es una que tiene pluralidad de expresiones. A partir del momento en que se empieza a cuestionar qué es esta historia que nos están transmitiendo, surgen preguntas nuevas, muy importantes. Mujeres, periodizaciones o periodización, lo que guía de lo que he visto los estudios históricos en su mayoría es periodización. ¿Qué instituciones, qué ámbitos? Ahí están algunas de las preguntas, fuentes, las mismas, y se proponen nuevas, no exploradas por estos sectores minoritarios de población que eran quienes estaban encabezaban esta disciplina histórica. Ustedes lo saben, hombres hegemónicos, hombres que sabían utilizar la letra occidental, adultos identificados con la cultura blanca, normales, presentados particularmente como heterosexuales asociados a familias nucleares, etc. Lenguaje neutro en cuanto a géneros y las respuestas se han ido dando paulatinamente. ¿A qué cuerpo se refieren al hablar de hombres y de mujeres? No solo este cuerpo cuestionado desde los soportes de los estudios LGTBI, sino de concepciones diferentes al cuerpo anatómico. Es decir, un ejemplo sencillo es, si ustedes acuden a un médico homeópata o de estos que consultan los chakras o los puntos de acupuntura o las culturas indígenas, y es a partir de esas nociones de cuerpo que se construye lo relacional, lo social.
historia de las mujeres y se abren debates en cuanto a que no es solo hacer presentes a las mujeres, las feministas acentuamos es las relaciones de poder que conllevan a que las mujeres estén sujetas al patriarcado, etc. Es decir, preguntas muchas. Historia de género. También segunda mitad del siglo XIX, género acentúa lo simbólico y no es género en sí aislado. Lo importante es, disculpen, este enfoque de género que acentúa las relaciones entre los géneros. Por favor. Otros aportes a la historia de las mujeres y el género, no limitadas al feminismo. Los aportes de poblaciones LGTBI, los aportes de los estudios de los hombres y masculinidades, aspectos como el heterosexismo es muy importante para interpretar los límites en las relaciones entre los géneros. Asimismo, desvincular una unidad de hombre y un género aparte o géneros diferentes en esto de masculinidades también significativo para interpretar lo que somos las mujeres. Paso a la segunda pregunta, que es el corazón de esta invitación. Yo creo que parte de la dificultad es que la ideología androcéntrica persiste. Y persiste no solo en hombres, persiste también en mujeres. Y claro está, en mujeres como yo, que estamos dedicadas al tema. Si fuera solo de hombres, es muy fácil. Los hombres en ese salón, no sé, se les hace tratamiento especial y viva. Aquí las que no. Y la historia es parte de esta expansión de la globalización y del transnacionalismo. Y tanto la globalización como el transnacionalismo están permeadas por estos perfiles androcéntricos, así como está impregnada de otras relaciones de poder. La historia nace a partir de la conquista. Los avances logrados por las mujeres. Yo creo que estos avances, si bien por un lado
nos dan estímulo a quienes estamos comprometidas con estos temas. Para las personas que, es decir, no saben si sí o qué es lo que pasa, a veces lo que se identifica es que, bueno, las mujeres ya son ciudadanas, participan en la política pública, hay una que otra ministra, unas juntas rectoras, decanas, físicas, etcétera, etcétera. Y punto. ¿Hasta dónde hay que seguir haciendo bulla? Sí, de bulto. En términos de cuerpo, estamos en muchos espacios. Bien. Discúlpame de persistencia de mitos y estereotipos en torno a mujeres y hombres que han participado en abrir estos espacios, que si hay más lesbianas y gays y etcétera, con todo el respeto, es porque las feministas, mire usted, es decir, esta ubicación inicial, mujeres, hombres, mejor tengamos cuidado en las familias, entre los mismos jóvenes en sus relaciones, que si crisis en las familias es por esa liberación femenina que uno dice en los 60 se cuestionaba abiertamente. Hoy también, y hasta interviene el Papa, que si enseñan mentalidades pecaminosas, el tema del aborto está en el tapete. Bien. Bien. Para cerrar mi posición, y la verdad es que algunas de las preguntas que ustedes enviaron no las asumí directamente. Es que una historia de la mujer y del género en este momento es un derecho ciudadano. Decir, no, veo que la pregunta se deba hacer como en los 60. Importante tener en cuenta los mandatos supranacionales, regionales y nacionales. En los 60, para decirlo, esto no existía. 70, que es cuando empiezan las publicaciones. Las Naciones Unidas, y ustedes, estudiantes de historia, lo deben saber, con esta convención, la CEDAW, desde 1979, se promulga eliminar todas las violencias en contra de las mujeres. Convención quiere decir es mandato por ley. Y esto existe desde 1979, ratificado por países como el nuestro. Convención de Belén do Pará, que enfatiza que debe existir igualdad y equidad en
cuanto a derechos entre hombres y mujeres, y esta discusión se va abriendo en el tiempo. Es equidad entre todos los géneros. Si estas propuestas de Naciones Unidas inician con hombres y mujeres, en el tiempo se pluraliza. El último punto es los objetivos del milenio, que ustedes posiblemente conocen. Estos objetivos del milenio se negocian en el año 2000. Participan 189 estados y tienen un propósito a ser cumplido para el año 2015. Bien, estos objetivos han sido recogidos por documentos CONTES. ¿Saben qué es? Los documentos CONTES son los más altos mandatos a nivel de gobierno, y esto existe desde el 2005. El último ocurrió en el 2013 bajo el mandato de este presidente. Es decir, existen normas internacionales y existen nacionales. El objetivo 1, que se espera que naciones como esta hacia el 2015 den pasos a favor de erradicar la pobreza extrema y el hambre. Y lo que muestran los estudios es que esto es más visible en cabeza de mujeres que de hombres. Imagínense ustedes si la historia tiene para aportar en términos de identidades, en términos de autonomía de las mujeres, en términos de empoderamiento de las mujeres, en términos de acabar la violencia de las mujeres. La pobreza de las mujeres no es nueva. Los avances de la historia muestran las violencias en contra de las mujeres tampoco, etc. Bien. Segundo objetivo por ley. Educación primaria universal de niños y de niñas. Asimismo, convenciones firmadas por los estados que enfatizan el factor género en la educación. No es un tema la invitación que hicieron ustedes dos, circunscrito a la historia. Es un tema de mandato supranacional, nacional, promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. De 8 objetivos hay específicos. ¿Por qué? Porque es que sin el empoderamiento, sin la autonomía, sin fortalecer la identidad de las mujeres, el desarrollo es difícil. Objetivo 4.
reducir la mortalidad de niños y también de niñas. Y se proponen unos nortes cuantitativos específicos. Es que la mortalidad de niños y niñas está más asociado a las condiciones de mujeres. Me faltan, rapidísimo, por favor, esta última, mejorar la salud sexual y reproductiva, combatir el VIH, garantizar sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una sociedad mundial para el desarrollo. Pasa que quiero decir gracias por la invitación, es un derecho y la verdad. Discúlpenme el último minuto. Yo tengo 60 años. Cuando yo nací no existía el voto para las mujeres. Cuando yo nací hacía 20 años que las mujeres asistían a universidades como estas, en condiciones óptimas. Cuando yo hice mis primeros estudios de historia, discúlpenme, pero creo que es importante para ubicarse en la piel y no ser tan abstractos. Cuando yo hice los primeros estudios de historia en un colegio francés, miren, y con esto cierto, no existía en nuestras mentes, en la mía, por lo menos de poder dictar un curso sobre mujeres y discapacidad, como lo voy a hacer este semestre que viene en la Escuela de Estudios de Género, claro, buscando construir, rememorar y hacer preguntas que a mí me tienen desconcertada sobre su pasado. Gracias a ustedes. Gracias, profesora Susi, por su intervención. Pasaremos brevemente a escuchar la intervención del profesor Ricardo Sánchez para posteriormente hacer una sonora presentación que tenemos Lorena y yo, y finalmente abrir el debate que iniciará el profesor Rodrigo y la profesora María Peña. Bueno, el profesor Ricardo Sánchez es abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional, doctor en Historia de la misma universidad. Ha sido decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia entre 1989 y 1993. Fue secretario de Educación de la ciudad de Bogotá entre junio y diciembre del 2011. Actualmente se desempeña como director del área curricular de Geografía e Historia, coordinador del doctorado de Maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, de la que también es profesor. Forma parte de la línea de Historia Social y Política del Departamento de Historia y es miembro del grupo interdisciplinario de investigación en estudios políticos y sociales de CEUS, clasificado en la categoría A1 por cursos. Buenas noches a todas y a todos. A Sara Carrero y Lorena González, estudiantes de pregrado, un agradecimiento muy especial por esta invitación, que yo he acogido con mucho entusiasmo porque surge de un diálogo en nuestros cursos, en la vida académica, personal, que hemos tenido
que me ha parecido feliz la iniciativa tanto de Sara como de Lorena de conformar un grupo de investigación y de acción en el departamento en torno al tema de mujeres en la historia o historia de género o otras preguntas abiertas como ellas han querido mantener el asunto para una mayor participación conceptual y política de todas las tendencias y corrientes que quieran concurrir a este debate. Yo quiero referirme a mi propia experiencia como historiador y como actor muy intenso, pero siempre con muchos fracasos en la vida política para unos programas y unas ideas, pero aquí estoy. ¿Por qué? Las preguntas que nos han hecho las colegas organizadoras, yo las he tratado de definir en un punto. ¿Por qué es tan refractaria el tema de la mujer en los estudios históricos? También lo es en otros ámbitos. Y tiene respuestas muy claras, no hay que darle mucha vuelta de hoja al asunto, porque el patriarcado dominante en las ciencias históricas, en las ciencias sociales, en la epistemología, en la industria, que la disciplina está dominada en su aparataje, en sus tradiciones, en sus formas, en la manera como colonizan y manipulan las historiadoras mujeres de todo tipo y esto no es la excepción en nuestro departamento de historia, ¿sí? Sabe que tengo la mayor estima por mis colegas, ustedes lo saben, y entiendo su extraordinario trabajo científico, pues no puedo dejar de reprochar su ausencia en esta reunión, a excepción de... ese es el primer punto. Yo creo que el asunto ya puesto en otro nivel es un asunto conceptual y político, tiene esa doble dimensión. Conceptual porque para mí lo primero que hay que representarse es que las mujeres existen en lucha, en la lucha, es donde se configura su existencia. Yo he oído con mucha atención a Susi, mantiene su voz vibrante y sobre todo sabia y estimulante, pero yo creo que el asunto es señalando realmente diferencias también. Yo creo que el asunto empieza en el matriarcado, en la reivindicación del matriarcado, que la mujer fue invisibilizada y asesinada por dominaciones en todos los siglos, que las grandes creaciones de la hechicería, de la brujería, no son sino manifestaciones de discriminación y de oprobio, de la dominación masculina. El capitalismo complejiza más ello, pero no lo crea, sino que lo recrea, la dominación patriarcal. Quiero decir que hay que proponerse hacer una lectura y escritura de la historia con las mujeres en la historia. Esa es la primera dimensión. No la están echando, ¿no? Esa es la... Bueno. Un poquito de paciencia, por favor, para... Bueno, entonces voy a hablar más fuerte. Yo con lo que trabajo es las mujeres en la historia. La historia está conformada por clases sociales, por profesiones, por élites, por familias, por tradiciones, por organizaciones económicas, pero me es difícil, ¿sabes? Bueno, ya estaba desconcentrándome.
Las mujeres en la historia, porque la historia es masculina y femenina. Y porque las mujeres son protagonistas de esa historia. Los grandes acontecimientos sociales y políticos de la modernidad y de la Revolución Francesa hasta nuestros días, la Revolución Bolchevique, la Comuna de París, ha sido una realización en buena parte de las mujeres, también de los hombres. La historia es binaria, masculina y femenina. Y eso hay que singularizarlo, y hay que decir, la historia se hace, la hacen lucha mujeres y hombres de la clase trabajadora. No existe una clase trabajadora homogénea, blanca ni masculina. La clase hay que codificarla y mostrarla como es, femenina, masculina, multicolor y multicultural. Por lo tanto, ese es el primer elemento conceptual con el que yo me muevo en unos trabajos que he realizado de vuelta a leer la historia de la clase trabajadora. Me he propuesto leer, está en un libro colectivo que hizo el departamento, La huelga de las bananeras, leerla en clave de mujer y en clave de multigénero. La huelga de las bananeras fue hecha también por las mujeres, ¿cómo les parece? Creo que lo demuestro y lo singularizo y lo planteo. Es una huelga masculina, femenina, y no como se ha escrito toda la historia de la huelga de las bananeras, la han escrito en clave masculina, homogéneamente patriarcal. Muy buenas historias. Y dos, la historia de las huelgas, Frente Nacional y las grandes batallas de singularizar en 5 grandes movimientos, igualmente creo demostrarlo, no inventarlo, demostrarlo, argumentarlo, conceptualizarlo. Son huelgas en las cuales la concepción dual, binaria, de mujeres y hombres como protagonistas de la clase, conformadoras de la clase, está ahí presente. Pero yo me metí también a hacer una historia de movimientos anteriores a la independencia para un trabajo también, está en un libro, Independencia Diversa. Yo propongo volver a leer los movimientos indígenas, del cimarronismo antiesclavista y de los comuneros en clave de mujer. Y propongo leer los comuneros como las comuneras, y lo demuestro, no es que me invento, está ahí, montado, lo han hecho otros, pero es su singularidad masculina sobre la historia que se impide conceptualizar y reconocer ello. Igual, este es un asunto que está entonces para el planteamiento. Las mujeres en la historia. Pero a su vez hay otro carril, que es la historia de las mujeres. También hay una historia de la singularidad de las mujeres, que es la historia del género. Pero yo planteo, quiero afirmar que el género es una construcción, para mí, respeto las otras concepciones, por supuesto, que no solo está anclado y articulado al de la clase social, al de las culturas y al de las etnias, sino que el concepto de género es natural y social. No es verdad que el género sea solo una construcción social, descansa en una construcción natural, en una realidad natural. La mujer es un invento en su condición cultural y simbólica del hombre y del patriarcado, pero la mujer es una creación humana y forma parte, al igual que el hombre, de la sociedad humana. Y es justamente eso lo que complejiza, le hace más difícil, pero afortunadamente más dinámico y rico el análisis que se debe hacer. En ese sentido, hay que buscar, creo yo, la concurrencia entre las mujeres en la historia y la historia de las mujeres. Para decir lo siguiente, muy radicalmente, toda la historia que se ha escrito hasta el día de hoy, en su gran mayoría, es una historia que debe ser reescrita, que es incompleta. Como ven, esta afirmación es muy dura, radical e impopular en el gremio de los historiadores. No debe gustar. Pero esa es la verdad. No pierdan el tiempo, jóvenes historiadores. Su historia, si no es escrita como historia de mujeres y hombres, como historia de las mujeres también, como historia de las grandes luchas
Si las categorías de huelga, las categorías de multitudes, está en circulación un libro sobre la izquierda en el siglo XXI, donde planteo el debate a mis colegas de las izquierdas, que la multitud se lee en clave femenina o no tiene posibilidades. La izquierda fracasó porque nunca pudo leer genuinamente en clave femenina la política, sino que la lee siempre en clave masculina. Las mujeres están para que sean un destacamento del proletariado, un grupo muy importante del partido, una comisión para la acción política. Entonces, esta es la primera propuesta. La historia que ustedes se pretenden impulsar es una historia abiertamente subversiva, subversiva del orden patriarcal en la enseñanza, en la investigación. Y esto es una conmoción y tiene que serlo así. Yo estoy hablando de trabajos que he realizado porque no estoy haciendo un discurso de proselitismo, sino invitando a que vean mi trabajo. Y ustedes sacarán las conclusiones que deben sacar si lo logro ello o no lo logro en su realización. No me siento solitario en esa tarea porque sé muy bien que se realiza en muchos continentes, se realiza por parte de muchas colegas, especialmente mujeres, y está en un quehacer en pleno desarrollo. Ahora bien, la historia de las mujeres se vuelve más significativa y las mujeres en la historia porque estamos viviendo un momento de crisis de civilización a que el sistema capitalista nos ha llevado en forma muy destructiva de la naturaleza, pero especialmente de agresividad contra la familia y las mujeres. ¿Cuál es mi valoración de la familia? Que me parece fundamental. El punto de vista que yo creo me sirve para adelantar mi reflexión. Primero, yo creo que es una valoración que se debe hacer en forma completa, que no hay simplismo en el análisis de la familia. Cuando uno oye la familia es un sistema de dominación patriarcal correcto, es una cárcel correcto, es una institución reaccionaria correcto, es una sede en que el macho oprime y violenta a la mujer y los hijos correcto. Pero la mujer también, la familia es igualmente una institución de producción y reproducción de la vida, de los afectos, de las solidaridades, de la conformación, a tal punto que el macho ha negado constituir libremente la familia. La historia de la familia no siempre ha sido como la conocemos, aún con su patriarcado y su machismo. Poder construir familia ha sido muy difícil para las mujeres y para los jóvenes, porque la familia está predeterminada y preconfigurada, señalada por el patriarcado como se debe ser. Lleva a una muchacha negra a tu casa, joven, a ver cómo te recibe tu mamá. Aún hoy en día. Lleva a un muchacho negro a su vez a ver cómo te recibe. Existe una predeterminación y es una batalla por constituir familia y es un derecho de constituir en la forma en que el libre desarrollo y las condiciones culturales lo planteen y lo permiten. La familia además es el sitio donde se transmite y se reproduce socialmente la clase trabajadora. Existe una familia de la clase trabajadora. Las huelgas que yo analicé, las grandes huelgas, porque son las más importantes sin duda del proletariado en los años que yo señalo ahí como la gran huelga azucarera de los años 70, lo que se configura es la existencia de una familia proletaria como familia para la resistencia y el apoyo a la lucha, no simplemente una lucha por separado del hombre en el sindicato y el activismo de la mujer en el comité de solidaridad, sino que la construcción de redes comunitarias profundas descansan sobre esas realidades. Yo pienso que hay que volver a reconocer que hay una transformación que Hobsbawm en su libro, en su balance del siglo XX, dice la revolución más profunda del siglo XX es el protagonismo de las mujeres y la que hicieron las mujeres en el siglo XX. ¿Qué significa el acceso de las mujeres a la educación masivamente, al trabajo, a la vida, a la política, y considerarse como parte de la nueva clase trabajadora, con niveles de elaboración de lenguaje y de comunicación tan
importantes o superiores a los que pueda tener un hombre común y corriente. No estoy hablando de las élites más científicas y sofisticadas, sino de lo que se considera es un nuevo proletariado o la nueva clase trabajadora en las circunstancias contemporáneas y en las circunstancias actuales. El papel del lenguaje, ustedes saben, lo simbólico, de las comunicaciones, de la manera como se aborda, constituye un elemento de revalorización de la ciencia social que lo ha vuelto a colocar en sus justas dimensiones que son profundas y revolucionarias, pero no porque ahora exista un saber que es el del intelectual colectivo, el intelectual general, de lo de un Disney, Marx, Genebri y los marxistas contemporáneos han puesto de nuevo en circulación, mucha razón, porque las culturas populares han hablado en femenino desde siempre, en las grandes tradiciones. Se me acabó el tiempo, pero es para decir que es necesario volver a levantar los puntos, pienso yo, que hagan que la lucha de las mujeres y de los hombres que están explotados y adopten la emancipación en clave femenina, adoptemos la emancipación en clave femenina, requiere de una serie de reivindicaciones que fueron muy clásicas en el movimiento trabajador y que siguen teniendo vigencia, a mi juicio. No habrá emancipación de un avance de 1 centímetro si no hay guarderías infantiles, si no hay educación pública, si no hay sistema de salud colectivo que privilegie, dije mal, que reconozca el carácter afirmativo de la condición de la mujer, tanto la mujer es el centro de la explotación y de la opresión y de la infamia de la sociedad capitalista, por encima de cualquier otra circunstancia, y que es necesario volverse a plantear entonces los derechos civiles, los derechos políticos plenos, el libre desarrollo de la personalidad, y serán las relaciones de las luchas entre los hombres y las mujeres los que dirán y darán la clave, y la están dando, de qué camino se construye para el que quiera tener una condición distinta a la de reconocerse como hombre o mujer, vale decir, homosexual o lesbiana o lo